Muy buenos días, pues ahora estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de MDC Dental, desde Guadalajara, una mañana lluviosa, muy rica, muy fresca, pero sobre todo pues muy contentos por poderles compartir una excelente conferencia con un invitado muy especial. El tema que vamos a ver hoy es fundamentos de preparaciones de coronas y puentes. El doctor nos va a mostrar, por ahora sí en retrospectiva, pero con un enfoque actualizado, cómo deben de ser en la actualidad las preparaciones para los nuevos materiales, o sea, cómo va a tropicalizar ahora sí que las preparaciones para poder ser utilizados los nuevos materiales que están ahora en boga. Entonces, bueno, pues los voy a dejar con el experto, es el doctor Juan Carlos Montoya. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. El doctor Juan Carlos Montoya, él es pues maestro de la Universidad de Guadalajara desde hace 20 años, estamos platicando cómo pasa el tiempo, desde hace 20 años en la universidad. Él está en el posgrado de prostodoncia en la Universidad de Guadalajara, así es de que pues es un experto en el tema. Cuando yo le invité a que hablara de preparaciones y me empezó a comentar todo, pues ahora sí que todos los temas, le dije, bueno, yo creo que no va a tener que ser una conferencia de 1 hora, y preparamos pues ahora sí que 3 capítulos, este es el primero de 3. Recuerden que se quedan grabados en el Face de MDC Dental para que les sirva como material didáctico. Yo sé que muchos alumnos están escuchando ahorita, bueno, más bien van a escuchar al doctor Juan Carlos Montoya. Les mandamos un caluroso saludo a todos los de la Universidad de Guadalajara y bueno, a todos los alumnos, maestros, quien quiera poner, pues ahora sí que aprender un poquito más que nada los tips que nos va a compartir. Esta es le llamamos trilogía de fundamentos de preparaciones. Ahí está el capítulo 1, como les decía. Hoy vamos a ver preparaciones de coronas y puentes. Y el capítulo 2 va a ser preparaciones para posteriores. Y el capítulo 3 va a ser preparaciones para anteriores. Así es de que, bueno, vamos a estar completos en todo lo que van a ser las preparaciones y, como les decía, pues con un enfoque actualizado con los nuevos materiales. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos, por acompañarnos, por estar aquí, por compartir tantos conocimientos a lo largo de tu carrera de posgrado. Y bueno, pues adelante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor participar con ustedes. Es un honor tener un foro donde podamos llegar a más gente y pues aportar un poquito a la odontología, ser parte de algo más que nuestra práctica privada y al mismo tiempo tratar de adentrarnos un poco en el concepto de la prótesis como tal. Debemos de siempre, fíjense que es muy loable que ustedes estén aquí acompañándonos porque vamos a dar un pequeño repaso a los conceptos básicos, pero que van a servir de fundamento precisamente para poder nosotros lograr aplicar ese concepto a la odontología moderna, la odontología que, bueno, decimos moderna, pero en realidad ya es la odontología actual. Es la odontología en la que estamos teniendo un afloro de nuevos materiales, la innovación de los materiales que ya teníamos desde hace más de 5 años. Esa innovación ha permitido que nos aventuremos más en lograr restauraciones que hace años pues prácticamente no eran posibles. Y precisamente MDC Dental representa a varias casas de materiales y precisamente ellos están interesados en que la mayoría del gremio odontológico pueda aprovechar esto como una manera de subsanar o corregir o poder aportar un poquito más en su práctica privada de cada uno de ustedes, en la que
la odontología ha tenido más oportunidades para nosotros para poder escoger ese material que tú estás pensando que puedes aplicar dentro de tu práctica privada. Si nosotros analizamos, cada vez que tú tomas una pieza de mano, tomas tu instrumento rotatorio y te diriges hacia los dientes para comenzar a hacer una preparación del diente, siempre lo hacemos ya de una manera cotidiana, ¿no? Pero debemos siempre no olvidarnos también de que la mano del hombre que va a tocar ese diente precisamente va a obligarnos a que ese diente que toquemos ya no va a ser igual, ya no va a ser lo mismo, ¿sí? Entonces debemos siempre entender que todo lo que yo desgaste de un diente voy a tener que recuperarlo con materiales artificiales, siempre. La encía se recupera. Podemos, mediante procedimientos quirúrgicos innovadores, tratar de generar injertos y hacer agregados en zonas donde a lo mejor hubo una extracción dental y de esa manera regenerar sitios donde antes se colapsaba ese hueso, ¿sí? Y eso permite que nuevos materiales puedan resolver problemas tradicionales de la odontología como la ausencia de dientes y lo podamos hacer de una manera bastante aceptable, ¿sí? Es muy importante que cada vez que estemos con la idea de tallar un diente es porque ya sé qué tipo de restauración voy a colocar. No se vale empezar a preparar el diente y una vez que tú estás pues fresando, pensando en la corona y en la corona, pero no has decidido qué tipo de restauración idealmente es la que quieres usar en tu paciente. Entonces, por eso decimos que los primeros pasos siempre antes de preparar un diente debe ser el diagnóstico, como parte de eso que va a fundamentar la decisión de qué tipo de material de restauración vas a usar con tu paciente, ¿sí? Entonces, ya una vez que tú tienes tu diagnóstico, obviamente tienes retos que resolver con tu paciente. Esos retos precisamente van a ser en qué condiciones están los dientes que vas a restaurar, el tipo de restauración que vas a escoger para resolver el problema de ese paciente y obviamente en base a la restauración y en base a las condiciones de tu diente, pues vas a elegir el material con el que vas a cementar esa restauración. Entonces, si analizamos un poco, el hecho de que tú prepares un diente lleva dos cosas más, es el material y tu material, tu material restaurador y tu material cementante. Entonces, si hacemos un preámbulo, siempre ha existido la restauración metálica y siempre el oro ha sido el material por excelencia. Es el gold, ahora sí que es el gold standard, es el punto de referencia para todas las restauraciones. El oro se usó directamente, una restauración totalmente metálica, también se usó oro para recubrirlo de cerámica y se usó el oro también para reponer dientes unitarios o dientes de prótesis fija. Y los nuevos materiales deberían de rebasar esas buenas propiedades que nos da el oro como material restaurador. Y ese fue el reto que la odontología ha tenido tradicionalmente. Se crearon y se generaron restauraciones metal-porcelana con un metal cromo níquel, después un metal cromo cobalto, y ese metal se forraba o se forra de cerámica, de porcelana. Este es un ejemplo de la cerámica de Noritake. Una muy buena cerámica, una cerámica de tipo sintético que bien manejada da muy buen mimetismo en la boca, pero el odontólogo siempre ha buscado algo más, ¿sí? Y casi siempre el punto más complejo es la transición entre el diente y la restauración. Y eso obligó a la necesidad de buscar materiales que nos dieran una transición entre el diente y la encía, y el diente o la restauración y el propio diente
en donde se pierda un poco más la unión entre restauración diente. Y con ello nacen muchos materiales, pero en nuestro mercado actual tenemos disponible un material que se le conoce como disilicato. El disilicato de litio es un material vitrio, es un material cerámico que se puede fresar, se puede también usar la técnica de la cera perdida mediante un sistema de prensado en donde un lingote de cerámica se calienta, se funde prácticamente y en un estado licuado pues se adapta al modelo como se ve en la imagen, ¿sí? Y los nuevos materiales a base de silicato han innovado al material como tal y nos han dado propiedades ópticas que ayudan bastante a que esa restauración aún se pierda más en boca, sea más natural. Y otro material por excelencia, que ya tiene bastantes años, yo creo que tiene el tiempo que yo tengo de ejercicio profesional, sí tiene 20 años ya en el mercado como una alternativa para el gremio odontológico, la circonia o el circonio. El óxido de circonio ha sido un material en el que muchas compañías ya se enfocaron como una buena alternativa para suplir el metal, ¿sí? Entonces la compañía Noritaki ha estado en constante búsqueda de lograr darnos un poco más y han logrado buscar que esa circonia que originalmente era blanco, un blanco que hasta nos burlábamos, ¿no? De que parecía taza de baño y parecía, es un blanco polar, blanco refrigerador, doctora, tiene razón. Y ha modificado su comportamiento con estos años, dándonos un material más translúcido, tan translúcido igual que el disilicato, con propiedades de dureza muy similares o superiores que el disilicato en las circonias más translúcidas, ¿sí? Entonces tenemos discos más opacos, más resistentes, y tenemos discos más translúcidos y un poquito menos resistentes, pero que al mismo tiempo supera al disilicato en dureza y nos da una translucidez similar, ¿sí? Y sigue innovando. Sacaron un disco nuevo, está por salir en el mercado, es el IML. Van a jugar con el comportamiento del itrio en la formulación del disco, y pues bueno, son novedades que están por llegarnos, ¿no? Y el circonio como tal es un material que puede ser construido en forma monobloque o se le puede adicionar cerámica para hacer caracterizaciones un poco más personalizadas. Y adentrándonos al motivo de esta plática, es porque muchos compañeros odontólogos suelen acercarse a preguntar, oye, fíjate que he tenido estos detalles con mis restauraciones, he tenido desprendimientos, he tenido filtraciones, he tenido despostillamientos llamados chippings, y esos chipping pueden suceder en la cerámica de blindaje. También he tenido fracturas, a pesar de que es un material muy duro. Hay personas, hay odontólogos, colegas que me dicen que se les han fracturado desde el núcleo de circonio, y pues precisamente es parte de esta plática, ¿no? Tratar de dejar bien sentados qué puedes hacer para que esas fallas se minimicen, ¿sí? Entonces, como todo, siempre va a haber algo que cumplir, una regla a la que tenemos que llegarle, ¿no? Y esa regla va precisamente a servir de fundamento para que nuestras restauraciones tengan éxito. Y no es para menos, estamos en el medio de la salud. En este medio tenemos que cumplir requisitos biológicos, debemos meter estos materiales a la boca y deben funcionar bien, tanto para comer, hablar y demás cosas, pero también para no causar alteraciones al equilibrio ecológico de la boca, al equilibrio de la salud de la boca,
¿sí? Y parte de ese desequilibrio que se va a formar empieza desde que nosotros preparamos los dientes para recibir estas restauraciones, ¿sí? Ejemplos que luego coloco, me van a decir, ay, esta restauración es vieja, ya no se usan. Pues no se usan, pero los muchachos con la idea de verse extravagantes y verse atractivos a los demás, ellos han estado buscando restauraciones que los haga verse diferentes y atractivos, ¿no? Y no me refiero a atractivo por belleza, sino me refiero a atractivo como para tener un impacto visual. Y todo esto es atraído por muchos artistas, ¿no? Pero bien, entonces aquí tenemos el clásico ejemplo de una restauración 3/4 que fue colocada en boca y a pesar de que al paciente no le desagradaba, le incomodaba, pero no le desagradaba, le incomodaba porque tenía sensibilidad, pero no le desagradaba visualmente. Pero nosotros al analizar esta restauración implicó un desgaste al propio diente, al diente lateral, pero también se llevaron de corbata, quiero pensar como, pues sin querer queriendo, como dicen, decía Chespirito, sin querer queriendo, se llevaron de corbata al canino y un poco al central. Entonces, parte de los objetivos de nosotros lograr un buen tallado es tratar de evitar este desgaste. Y en las próximas pláticas que tengamos vamos a pasar los tips por los cuales ustedes pueden evitar el desgaste proximal de estos dientes. Pero vamos, dentro del principio biológico tenemos que evitar el desgaste proximal de los dientes que no están involucrados en el tallado del diente. Otra zona que suele verse afectada es la zona cervical en la transición diente-encía. ¿Por qué? Porque nuestro instrumento rotatorio obviamente se tiene que acercar a esa zona para preparar el margen, para preparar la zona de transición entre diente y restauración, y muchas veces lastimamos. Podemos nosotros colocar hilo retractor precisamente pues para nosotros tener un contraste visual entre diente y encía. Yo creo que muchos colegas concordarán conmigo que cuando tenemos la lámpara de la unidad alumbrando la preparación y estamos tallando, y si aún le sumamos la luz que pudiera estar generando tu pieza de mano, el diente es traslúcido, entonces podemos tener un poco de camuflaje de ese margen porque el diente es traslúcido. Entonces, si nosotros colocamos un hilo retractor rodeando al diente, de preferencia uno que tenga un color contrastante, pudiéramos nosotros mejorar el aspecto visual, pudiéramos cambiar o alejar la encía de la zona que estamos trabajando para lastimarla lo menos que se pueda. Y de esa manera nosotros tenemos un acceso visual, tenemos un acceso para nuestro instrumento, protegemos la encía, que este es uno de los principios biológicos que siempre debemos cumplir. Recuerden que si nosotros tocamos esta encía, corremos el riesgo de generar cambios en su posición, podemos generar una recesión gingival y es algo que no queremos. Y además lo peor es que esos cambios se pueden generar a mediano o largo plazo, no de forma inmediata. ¿Sí? Entonces, este es un punto interesante. El hilo retractor puede ser colocado sin soluciones astringentes, con la idea de que se traumatice lo menos que se pueda el tejido. Otro punto a considerar dentro de la parte biológica es la cámara pulpar. La cámara pulpar, como todos sabemos, se encuentra generalmente en el centro del diente y cuando nosotros vamos a preparar ese diente para una restauración de cobertura completa, corremos el riesgo de que en pacientes jóvenes podamos quedar lo suficientemente cerca como para producir una irritación pulpar. Y eso no lo queremos, ¿vale? Entonces tenemos que siempre tener en mente que ese tejido pulpar lo tenemos que proteger. Conforme va madurando el paciente, ese tejido pulpar se va colapsando, se va retrayendo y eso nos da la oportunidad de fresar el diente con más confianza. Aquí es donde Pascal Magnet justifica el sellado dentinario inmediato precisamente para nosotros bloquear los túbulos dentinarios de nuestro diente preparado y de esa manera aislar un poco más al diente del medio externo. Es lo que no queremos, llegar a pulpa. Bien, nosotros para preparar usamos instrumentos rotatorios. Y generalmente dentro de los instrumentos rotatorios tenemos alta y baja velocidad. Esta es una gráfica con la que yo quiero explicar
porque no es bueno trabajar en baja velocidad sin irrigación. La gráfica aquí nos está mostrando cómo de 0 a 6 grados se incrementa o se puede incrementar la temperatura del tejido pulpar. El tejido pulpar no deja de ser un tejido exento de nuestro cuerpo, y como ustedes saben, el hecho de que nuestro cuerpo incremente 1 o 2 grados la temperatura, ya estamos en un rango crítico, en un rango en donde nuestro cuerpo se puede enfermar de forma reversible o de forma irreversible. ¿Sí? Entonces, 2 grados de incremento en la temperatura de nuestro cuerpo ya puede generar problemas. ¿Sí? Entonces, imagínense trabajar en baja velocidad, en seco, pues nosotros podemos en menos de lo que canta un gallo, perdón, en menos de 5 segundos incrementar a un rango de temperatura crítico. Y en 10 segundos nosotros ya estamos en rango crítico. Y es por eso que algunas personas recordarán cuando estaban estudiando que ingresaban a las clínicas de su escuela y uno que otro compañero estaba trabajando. Y durante ese trabajo entrabas y se percibía un aroma muy peculiar, ¿no? Algunos lo comparan con cuerno de chivo quemado, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estás quemando, estás incrementando la temperatura de la dentina, ¿sí? Entonces, si ahora nosotros usamos baja velocidad, pero refrigerada, nosotros nos vamos a mantener por debajo del rango de temperatura. Y este rango de temperatura cero no es 0 grados, es los 36 grados de temperatura que tiene nuestra boca, ¿sí? Entonces, nuestra temperatura irrigando puede bajar hasta 4 o 5 grados y de ahí el instrumento, conforme está frotando la superficie del diente, pues obviamente va a incrementar la temperatura. Pero, si ustedes observan en la gráfica, cuando nosotros utilizamos nuestra pieza de mano de alta velocidad y no irrigamos, nosotros vamos a entrar en un rango de temperatura, aquí en la gráfica amarilla, que rápidamente pasa de una temperatura baja a una temperatura alta. ¿Por qué? Porque recuerden que las piezas de alta emiten o aplican aire y agua. Entonces, si tú la usas en seco, el aire sí le baja la temperatura al diente, pero de forma inmediata ese diente toma temperatura conforme tú estás frotando. Entonces, ojo, porque es cuando se empieza a percibir ese aroma muy peculiar de diente quemado. Y aquí te quiero poner en esta gráfica unos tips, donde tenemos una columna con los códigos de las fresas, ¿sí? El código más común es el código azul. Algunas compañías no le ponen el código azul, no las pintan de azul, porque es el color base, es el punto neutro. Y otras compañías sí lo hacen. De ahí podemos tener un color verde, que es un color de fresa grueso, un color negro, que es extra grueso, o lo pueden combinar entre verde y amarillo para decir que es un extra grueso. Por debajo del color azul tenemos el rojo, que es una granulometría fina, extra fina y súper fina o ultra fina, dependiendo la marca. Pero creo que es más fácil que nos acordemos de los colores para entender que nuestro instrumento está en un código de color que me está determinando el grosor del diamante. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Con algo muy interesante. Si tú te vas a la última columna, te vas a dar cuenta que la fresa, entre más gruesa es, genera más temperatura por fricción. Perdón, genera menos temperatura por fricción. Y entre más fina es la fresa, generas más temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de diamante contactando el diente, ¿sí? Entonces, siempre que tú uses fresas finas por debajo del código rojo, tú tienes que entender que tu instrumento rotatorio tiene que disminuir el número de revoluciones. Y bien, la unidad dental cuenta con un manómetro que puede ser en forma como de reloj o puede ser en forma de barra, y nuestro pedal. Desgraciadamente es muy complejo para nosotros controlar la velocidad a través del pedal,
conceptualizándola en número de revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los odontólogos se acostumbran al oído o acostumbran su oído a ese sonido chillante que genera la turbina, como para saber si están en determinada carga de presión. ¿Sí? La mayoría de las turbinas están funcionando a 30 libras de presión y tú estás reduciendo. Entonces, yo recomendaría que usaran múltiplos de 5 para ir reduciendo la presión de la carga. Hay unidades como la Fusion que tiene un tornillito en el que ustedes pueden ir controlando de forma manual para no pasarse y poder pisar el pedal con más confianza. ¿Sí? Venden también otro equipo especial que les puede servir, que es un instrumento que a través del sonido va a medir el número de revoluciones por minuto. ¿Sí? Entonces, este turbo tester lo pueden colocar a un lado de la unidad y ahí estar checando ustedes la cantidad de revoluciones por minuto que genera su turbina y ustedes pueden ir calibrando la presión del aire de la unidad en base a esto. Un poco complejo, sí, pero no imposible, ¿vale? Y si no, pues acostumbrar tu oído al sonido de la turbina para bajar el número de revoluciones. Bien, entonces podemos decir que entre más velocidad le apliques a tu instrumento rotatorio, tú vas a generar más temperatura. Entre menos velocidad genere tu instrumento rotatorio, es menos la temperatura. ¿Sí? Son reglas básicas. Hay otros instrumentos o equipos de piezas de mano que trabajan no con aire, sino con sistemas de engrane. Pero al final de cuentas es lo mismo, o sea, es un instrumento rotatorio. Y curiosamente estos sistemas a base de engranes tienen una potencia mayor. La forma correcta de describirlo es que tienen un torque mayor. O sea, para que este instrumento se detenga es más difícil. Por ende, si tú lo trabajas en seco, incrementa rápidamente la temperatura del diente. Si lo trabajas en húmedo, igual refrescas lo suficientemente ese diente para estar en un rango de temperatura no crítico. Bien, ¿qué otro modificador puede generarnos temperatura? Si tú recuerdas, cuando estás tallando el diente, haz una remembranza frente a tu paciente y recuerda que cuando estás usando instrumentos rotatorios desgastados, ojo, ese instrumento rotatorio te va a generar más temperatura. ¿Por qué? Porque entre más desgastado esté tu instrumento, tienes que aplicar más presión para que tú sientas que está desgastando de una manera más eficiente. Y aquí es donde nosotros justificamos el hecho de que un instrumento desgastado, aparte de que te va a hacer perder tiempo, va a incrementar la temperatura del diente y corres el riesgo de generar un daño pulpar a ese dientito que estás desgastando. Ok, decíamos que el agua es nuestro medio de refrigeración. Si tú puedes lograr medir la cantidad de agua que se está generando o que se está irrigando, lo ideal es que nosotros estemos irrigando 50 mililitros de agua por minuto para que el instrumento rotatorio se alcance a enfriar. ¿Sí? Hay compañías que sugieren un poco más, otras un poco menos, en razón a la cantidad de aspersores o la cantidad de spray que tienen. Hay piezas de mano que solamente tienen un solo spray, hay otras que tienen 3, otras tienen 4. Entonces hay que leer las instrucciones de su pieza de mano porque ahí les sugieren la cantidad de agua que es necesaria para refrigerar su instrumento. Y estas son las granulometrías. Yo les digo que este de 8 micras es como si estuviéramos en un vitropiso y en este otro que es de 180 a 150 micras estamos hablando de un empedrado, de una calle que tiene piedras para generar ese nivel del piso. Y así como estoy poniendo ese ejemplo, el diamante grueso genera más espacios entre piedra y piedra. El diamante fino tiene muy poco espacio entre diamante y diamante. Y ese es el motivo del por qué una fresa de diamante de grano grueso genera menos temperatura, porque se alcanza a enfriar. Y una fresa de diamante que tiene menos espacios entre él, por ser más fina, obviamente va a generar una temperatura más alta.
¿sí? Entonces, ese es el motivo del por qué. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado porque entre más grueso es el grano y tú le aplicas más velocidad a la turbina, también genera cierta excentricidad esa fresa. Entonces, la mayoría de los fabricantes les van a pedir que las fresas de grano grueso no las uses a altas revoluciones, porque puede generar un ruido peculiar, una cierta excentricidad. Porque para los fabricantes es más difícil generar la superficie de tu fresa uniforme con grano grueso. En cambio, con grano fino, no, hombre, les queda pero muy centradita, muy balanceada la fresa. Vientos. Entonces, esto es lo que tú tienes que buscar con respecto a la temperatura que puede generar tu instrumento rotatorio, que puedes generar tú y que puede generar tu fresa. Entonces, tengan mucho cuidado con la presión que ejerces, con la velocidad de tu pieza de mano, la cantidad de agua que usas para irrigar y obviamente el grosor de diamante. Otro motivo por el cual tu pulpa se puede ver afectada es por la acción de los químicos que usamos durante todo el procedimiento del tratamiento. ¿Sí? Pueden ser los agentes hemostáticos astringentes que se utiliza para la toma de impresión o que pudimos haber usado para cohibir alguna hemorragia previo a el sellado del provisional, el uso de cementos temporales que de repente están funcionando muy bien, pero en el transcurso de los días pues pueden filtrar, ¿no? Y esa filtración puede ocasionar que la saliva nos produzca una contaminación bacteriana de la dentina. Y vuelvo a lo mismo, esto justifica el por qué sería interesante irnos adaptando y acostumbrando a hacer el sellado dentinario inmediato. Aunque esto agrega un paso más al trabajo clínico, pues nos va a dejar un poco más tranquilos porque esa pulpa va a estar más resistente a todos los procedimientos clínicos que están por delante después de la preparación del diente. ¿Sí? Ok. Tenemos restauraciones de cobertura parcial, como las prótesis Maryland para prótesis fija, y tenemos cobertura de tipo parcial también con las carillas, incrustaciones, y aquí es donde ya empiezan los nombres, ¿no? O sea, cada autor va a nombrar el tipo de restauración parcial de una determinada manera, pues para que se oiga novedoso, ¿no? Para que sea innovador. Sí, estos son tabletops, estos son overlays, estos son incrustaciones, estos son inlays, estos son onlays, pero al final de cuentas son restauraciones parciales, ¿no? Y generalmente una restauración parcial no es de cobertura completa. ¿Y esto qué implica? Que cuando tú tienes una cobertura completa, estás teniendo un desgaste del diente importante. Ya no va a ser lo mismo para ese diente. Y si a esto le sumas que el tallado de tu preparación es cónico, es una preparación expulsiva, entonces nos quedamos con el concepto de que una preparación expulsiva es menos conservadora del diente. En cambio, una preparación que es de paredes más paralelas, por decirlo así, más paralelas al eje axial del diente, consideramos que esta preparación es más conservadora. Y aquí empieza el dime y direte, porque todo el mundo va a decir, ay, es que ¿sabes qué? Las coronas pues no dejan de ser un desgaste importante para el diente. Y este desgaste importante para el diente, quisiéramos todo el mundo evitarlo. Pero nos hemos encontrado tratamientos en donde las preparaciones que hacen los colegas para evitarse el problema de no tener retenciones o estorbos para que la restauración ingrese, pues hacen preparaciones demasiado expulsivas, ¿no? Y esto es lo que no queremos, porque esto también genera un riesgo. Otro paso importante es el desgaste oclusal. Y uno de los puntos importantes en el desgaste oclusal que muchos técnicos reniegan de nosotros los odontólogos es el espacio que les dejamos para la restauración. Recordarán que hay contactos ABC en relación a cúspide funcional inferior, por ejemplo, cúspide no funcional superior, contacto B entre cúspides funcionales y contacto C, cúspide funcional superior y cúspide no funcional inferior. La relación en esta toma
un error que es muy común para nosotros es que dejamos poco espacio para el material restaurador en una zona un poco complicada, que es en esta área, la zona de la cúspide fundamental. ¿Sí? Entonces, siempre recomendamos que ustedes de una u otra manera alcancen a visualizar que el vértice cuspidio, esta parte donde está el puntero, ese vértice cuspidio de tu cúspide fundamental inferior o de tu cúspide fundamental superior coincida con el surco principal del diente antagonista. Y de esa manera casi estamos seguros de que tú generas el espacio suficiente para el material restaurador. Otro error muy común, que Rosenstein lo comenta en su libro, es que el eje axial de los dientes es diferente en una vista bucal al eje axial que tenemos por una cara proximal. Esta es una vista por la cara proximal de un diente inferior, de un molar inferior, donde tenemos bucal, donde está el puntero ahorita, y tenemos lingual en el lado opuesto. ¿Sí? Entonces, esta pared lingual, muchas veces los odontólogos la tallan en sentido vertical, y eso conlleva a un exceso de tallado. Y de la misma manera tallan por bucal, generando poco espacio para el material restaurador. Entonces debemos recordar que si mi diente tiene una inclinación hacia el lingual, mis instrumentos rotatorios tienen que estar inclinados en esa angulación. ¿Sí? Aquí el autor menciona que puede ser 9 grados. Medir 9 grados en boca es un poco complicado, pero lo que sí podemos hacer es colocar nuestra fresa encima y tratar de buscar ese eje axial. Lo vamos a ver más adelante con los ejemplos de las próximas pláticas. ¿Sí? Pero ahorita lo que quiero es que se queden en mente de que debemos siempre considerar la inclinación por la cara proximal de un diente que para los dientes inferiores es hacia lingual y, ojo, para los dientes superiores es hacia bucal. Muy bien. Otra situación clínica muy común en nuestra práctica diaria es que muchos pacientes pierden su primer molar y el segundo molar tiende a mesializarse. Entonces, el odontólogo suele perder el punto de orientación. Entonces, recuerden, siempre el diente que nos va a servir de referencia para preparar nuestros dientes va a ser el que tenga la vía de inserción correcta. En este caso, el premolar tendría la vía de inserción correcta. El molar no, si lo tallo en forma mesializada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que me va a obligar la posición de este diente a hacerle más desgaste por la pared mesial que por la pared distal. Si los dientes estuvieran en buena posición, esta situación no se presentaría. ¿Sí? Entonces, este exceso de desgaste está justificado. Bien. Por otro lado, tenemos el margen. Hay odontólogos que les gusta el margen en filo de cuchillo, otros gustan de un margen en chaflán, otros buscan un margen en hombro. Entonces, este es el ejemplo de un margen en chaflán en donde la preparación suele ser más conservadora que un margen en hombro. Un margen en hombro nos obliga a desgastar más el diente. Y si a esto le sumamos la posición gingival de nuestros dientes, por ejemplo, si estos dientes fuesen tratados con coronas, nosotros tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque entre más apical es el diente es más estrecho. Y esto hace que el tallado del diente nos obligue a hacer un desgaste mucho más conservador. ¿Sí? Tenemos que hacer márgenes más delgados, dependiendo del tipo de restauración que tú vayas a elegir, pero si es metal porcelana o circonia o disilicato de litio, el que tú elijas como tu material restaurador, este material a estos niveles tiene que ser delgado. Y eso puede comprometer hasta cierto punto la restauración. Pero tu margen de ese diente que tallaste, ojo, tiene que ser delgado. Otro error común suele ser cuando estamos tallando dientes en donde estamos cerca de la furca. Esta furca nos llega a meter en problemas porque dependiendo la exposición radicular es la estrechez que se genera entre las dos raíces. Entre más recesión tenga, más estrechez y se me estrangula más el diente. Déjenme poner una imagen más adelante. Esta me va a servir para explicarles. En donde el mismo diente que vimos está en el modelo y debemos nosotros tratar de
manejar una anchura de margen simétrica. ¿Por qué? Porque en estos casos vamos a usar un material restaurador libre de metal, ¿sí? Una corona de circonio. Entonces, yo necesito un volumen simétrico. Algunos autores van a recomendar que esta zona se adelgace para, para no ser tan invasivos y no exponer la furca. Entonces, aquí mi consejo sería, sondea, ve y observa cómo tienes esta zona de la furca. Si ya estás próximo a ingresar a furca, pues definitivamente es un paciente que debe primero ser tratado desde el punto de vista periodontal, pues para que mejore, y después hacer la restauración. ¿Sale? Bien. Dentro de esa zona cervical debemos estar muy presentes de que el tallado tiene que ser lo suficientemente limitante para que el técnico pueda tener un lugar donde sellar las restauraciones. Aquí el técnico no tuvo dónde sellar, ¿sí? Entonces el técnico creyó que aquí era, el odontólogo también, y pues se generaron sobrecontornos. Incluso aquí no hay espacio para higienizar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando desgastemos nuestros dientes, porque hay que conceptualizar no nada más el espacio del material restaurador, sino también debemos conceptualizar el espacio que debemos nosotros generar para que el paciente pueda hacer esas restauraciones. Bien, entonces, ahora vamos a ubicarnos en la zona gingival y vamos a tratar de entender que la unión entre nuestro diente y nuestra restauración va a generar una simbiosis. Tiene que vivir en este medio sin lastimarlo, ¿sí? Entonces, ya desde hace años, en los años 70, principios de los 80, ya había suficiente estudio como para determinar que el epitelio de unión tiene un ingreso hacia el surco y termina justo donde empieza el tejido conectivo de inserción. El epitelio de unión es una unión débil, que nos la dan los semidesmosomas. El tejido conectivo de inserción nos lo dan las fibras de Sharpey que se insertan en el cemento, las fibras del ligamento periodontal, las ligas que se encuentran entre diente y diente, interceptales, intercrestales, y todo ese grupo de fibras que sellan la unión del diente con la encía. Pues bien, nosotros tenemos que entender este concepto porque muchos odontólogos gustan de meterse en la zona del surco gingival, ¿sí? Y esto conlleva problemas. Bien, esos ingresos dentro del surco nos van a determinar la relación del margen con tu encía, o con la encía del paciente, perdón. Entonces podemos tener aquí, como en el esquema, un margen subgingival en donde la preparación quedó en la zona interna del surco gingival, y muchas veces esto no es por gusto. Esto a veces es motivado porque encontramos lesiones cariosas debajo de la encía y ni modo, tenemos que ir a buscar tejido sano, y en la búsqueda del tejido sano nos metemos debajo de la encía, ¿sí? Entonces nuestro provisional tiene que sellar hasta ese lugar, y muchas veces el provisional va a funcionar como un testigo de que si la encía lo está tolerando, probablemente no hay que hacer nada. Pero si la encía no está tolerando este margen, entonces quiere decir que tenemos que hacer un procedimiento, ya sea de extrusión ortodóntica o alargamiento de corona, para que este margen se sitúe en una zona más accesible. También otra justificación para yo meterme debajo de la encía es en pacientes que tienen coronas clínicas cortas, en donde yo necesito ganar 1 o 2 milímetros más dentro de esa longitud del diente. Entonces, ese sería un motivo para yo meterme debajo de la encía. Un motivo que yo no recomiendo es porque yo quiero que no se vea el margen metálico de una corona metal porcelana. Esta es una justificación que yo no la comparto, porque en la actualidad tenemos materiales que no son color metal y pues me pueden dar una transición más natural. Entonces ya no es necesario meterme debajo de la encía por este pretexto, ¿sí?
Otra necesidad para meterte debajo de la encía es porque quieres modificar el contorno, ese perfil de emergencia por donde van a hacer la restauración lo quieres más amplio. Entonces es más fácil ganar esa amplitud si nuestra restauración nace desde el fondo del surco, como en los implantes, ¿sí? Como en las restauraciones sobre implantes. Y luego tenemos el margen subcrevicular. Este margen subcrevicular es un margen en el que solamente estamos medio milímetro debajo de la encía. Ojo, medio milímetro, lo puedes medir o puedes usar tu fresa de protección y tiene un espacio más o menos de medio milímetro. Lo vamos a explicar más adelante cómo la fresa de protección te puede ayudar como si fuera un instrumento para medir. Y este margen subcrevicular pudiera, en algunos casos, ser suficiente para modificar ese contorno del diente y sobre todo en aquellos dientes que son de raíces delgadas, pues ganar un poquito más de volumen a nivel cervical para que no se vean tan delgados. Y tenemos el margen súper exitoso, el mejor margen de todos, el supragingival. ¿Por qué? Porque tiene mejor acceso, es un margen que el odontólogo no se le complica verlo, prepararlo, tallarlo, pulirlo, ajustarlo, tomar la impresión. Al paciente no se le va a complicar limpiar esa zona y cuando la restauración ya está cementada y el paciente acude a revaloraciones, pues para nosotros es más fácil estar criticando ese margen. ¿Sí? Entonces, esas fueron las relaciones del margen con la encía. No olvides, puede haber otros diseños, pero estos son los que están como más definidos actualmente. O te metes debajo de la encía subgingival, o te quedas a nivel del crébice, medio milímetro dentro de esa encía, o te quedas por arriba de esa encía, medio milímetro es más que suficiente para considerarlo supragingival. ¿Sí? Ok, ahora hablemos de ese diseño que podemos tener de nuestras preparaciones usando los instrumentos rotatorios. Ok, entonces si tú tienes la necesidad de hacer una terminación en filo de cuchillo, esa terminación tendríamos que usar un instrumento de flama que termina como en punta, pero es gordita en esa punta, para que no se me confundan, porque luego entienden que el instrumento para generar terminaciones en filo de cuchillo tiene que ser un instrumento totalmente agudo, conocido como punta de lápiz. No, es un instrumento un poco complicado de manejar y que tiene un diámetro un poco mayor es una flama que termina en punta, como si fuera un pincel, tal cual. Es un instrumento que es más cómodo para usar y nos permite cometer menos errores. La punta de lápiz puede generar bordes en forma de sierra, entonces eso no lo queremos. Una pregunta común que me hacen es, oiga, se supone que los márgenes en filo de cuchillo pues ya no se hacen, son márgenes que han caído en desuso. Pues tienen un nuevo resurgimiento. El ave fénix ha resurgido otra vez y hay una filosofía nueva con la preparación de dientes pensadas en una técnica BOPT, una técnica en la que pretenden generar una unión de la restauración diente en forma de filo de cuchillo. ¿Sí? Lo vamos a mencionar más adelante, pero esta es la fresa que se puede utilizar para la terminación en filo de cuchillo. ¿En qué casos sí está justificado el uso de este tipo de margen? Pues en los dientes que están angulados, ese diente que está mesioangulado, esa pared mesializada, esa es la que tengo que tallar con un margen de este tipo o un chaflán muy delgado. O cuando tengo restauraciones en oro, que pues el oro me puede dar un acceso pues, para bruñirlo y sentar muy bien el margen en filo de cuchillo o la terminación en filo de cuchillo para lograr un buen sellado. Los filos de cuchillos no permiten buenos sellados con las restauraciones coladas. De ahí que coladas a base de metales base, cromo níquel, cromo cobalto. El cromo níquel está en desuso, el cromo cobalto es lo que se está usando actualmente, adelantándoles que el cromo cobalto tiene menos toxicidad en su manipulación que el cromo níquel. ¿Sí? Entonces, el cromo níquel suele ser alergénico
y pues por eso son razones por las que se ha desplazado del mercado y el cromo cobalto lo ha sustituido, y lo ha sustituido bien. Pero la colabilidad de estos metales es mucho menor, le cuesta mucho trabajo a estos metales adaptarse de la misma manera como lo hace el oro. Entonces, las restauraciones hechas en oro, podríamos decir que son las ideales para filos de cuchillo, ¿sí? Entonces, no se pierdan de esto, el filo de cuchillo, restauraciones en oro. Pero, con el advenimiento de un odontólogo bien preparado, que registra muy bien el surco gingival en un paciente al que preparó con filo de cuchillo, pues es probable que el uso del escáner y el uso de un equipo CAD/CAM pueda lograr un sellado bastante bueno en este tipo de restauraciones. Por eso ha resurgido este diseño de margen. ¿Por qué? Porque es más conservador de la estructura dental, ¿sí? Nomás por eso. Y regresando al tema, tenemos el otro diseño de margen. Este diseño de margen es el de Chaflán, chamfer, tiene una curva. Decimos que el diseño de Chaflán semeja como en el fútbol, el deportista golpea la pelota con un efecto especial que hace la pelota haga una curva, ¿no? Es un chamfer, un chaflán, un chanfe. Entonces, ese chanfle que hizo con la pelota es algo similar a lo que se está produciendo con una fresa troncocónica de punta redondeada, y esa punta va a dejar el ángulo interno de la preparación redondeado. Y pretendemos que el ángulo externo quede en un ángulo agudo, ¿sí? Entonces tenemos ángulo interno redondeado, ángulo externo agudo. Este tipo de margen es el margen todopoderoso. Es el margen por excelencia para las restauraciones de hoy en día. Es para metales colados, metales que son generados con sistemas CAD/CAM, metales sinterizados. Los metales que son manejados de forma directa, fresadas en el bloque metálico de cromo cobalto. Titanio también se puede fresar con una forma de chamfer. O sea, lo que quiero decir es que los sistemas CAD/CAM necesitan una terminación en chamfer para poder dar ese terminado adecuado a la restauración y lograr un muy buen sellado, ¿sí? Las terminaciones en hombro, que es el diseño de margen que tiene un ángulo interno agudo, no es redondeado, es agudo, y ese diseño en hombro es un diseño que a los sistemas CAD/CAM les cuesta mucho trabajo reproducirlo, ¿sí? Dejar esa esquinita es complicada, ¿sí? Entonces, no es muy recomendable para restauraciones con sistemas CAD/CAM. Puede funcionar muy bien para restauraciones metal porcelana, en donde el técnico va a dejar un collar cerámico, ¿sí? Una unión con cerámica para que no se vea la línea metálica. Por otro lado tenemos el hombro angulado. Es un ángulo como de 45 a 175 grados y es para restauraciones metal porcelana, en donde aquí puede en la zona marginal sellarse con metal y porcelana o solamente metal, ¿sale? Bien. Tenemos entonces que entender que el margen, yo les digo para que no se nos olvide, que debe ser como la pompa de un bebé, debe ser terso y liso. Terso y liso. ¿Por qué terso y liso? Porque si el margen es terso y liso, ese margen te va a dar una cascada de ventajas, ¿sí? Primeramente, manejar los tejidos con el hilo retractor, aplicarlo, colocarlo, sentarlo y mantener ese hilo en su lugar va a ser más fácil. La toma de impresión, por obviedad, también va a ser menos complicada. Y como tuviste una muy buena impresión, al técnico no se le va a complicar despejar los dados de trabajo donde va a fabricar tu restauración, o al escáner no se le va a complicar capturar esa información que es valiosísima, que es la transición diente-restauración.
Si tu técnico usa procedimientos de laboratorio tradicionales donde va a encerar, pues obviamente le vas a facilitar la vida porque va a tener todo ese acceso visual. Ahí no hay falla, ahí se ve porque se tiene que ver, ¿no? Y si tú te pones un poquito crítico de tus propias preparaciones y tratas en cada nueva preparación mejorar y mejorar y mejorar, quien te va realmente a calificar si mejoramos o no mejoramos es nuestro técnico. Él es el que nos va a decir, ¿sabes qué? Hoy de 10. Y sabes que estas pues están de 8 y esta va para atrás porque como que aquí te fallo algo, pues ni modo, todos podemos llegar a cometer errores, ¿no? Pero es parte de la odontología, donde tenemos que ser perfectibles. Y dentro de ese grupo perfectible, aquí tenemos en imagen, tres críticas que se le han hecho a las restauraciones en base al sellado, a la interfase diente-restauración. El mejor sellado que se podía lograr era de 10 micras. ¿Y qué crees? Fue hecho con restauraciones en oro. Metal base, metal cerámicos, metales como cromo, níquel, cromo, cobalto, no. ¿Sí? Ese tipo de restauraciones hechas con metales no nobles dejaban espacios de 50 micras. Y aquellas que se realizaban con pura porcelana entre 50 y 100 micras. Estas son restauraciones hechas con sistema CAD/CAM. Aquí es una situación ya totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el técnico tiene que encontrar un punto de equilibrio en donde te pueda dar un sellado ya en micras. El software que usan ellos, ya pueden ellos estar modulando, encontrando un punto de equilibrio en donde logren un excelente sellado. Y esto ha llevado a que la mayoría de los laboratorios que adquirieron sistemas CAD/CAM lleguen a una estandarización de calidad, ¿sí? No sé si aquí hay gente que nos está prestando atención, nos escucha y que tiene experiencia en el laboratorio. Yo creo que no me dejará mentir con el hecho de que todas las restauraciones tradicionales tienen una calidad variable, ¿no? De repente me quedan muy bien, de repente aceptables y como que esta no. Y luego otra vez me quedan muy bien, aceptables y otra vez no me quedan bien. Entonces toda esa variabilidad en la calidad de la manera tradicional pues está condicionada muchas veces a cosas que no están bajo el control del técnico. Ejemplo, el clima. Hace calor, va a cambiar las propiedades de los materiales. Hace frío, cambia las propiedades de los materiales. Tenemos un ambiente más húmedo, cambia. Tengo un ambiente más seco, cambia. Entonces, no, hombre, eso modifica mucho. Y los sistemas CAD/CAM han logrado estandarizar mucho esto, ¿sí? Entonces, han logrado sellados, wow, perfectibles, ¿no? Incluso que el odontólogo que no es muy bueno para preparar, con estos sistemas logran buenos sellados como si fuera buenísimo preparando los dientes, ¿verdad? Entonces, qué padre que esta cuestión tecnológica ha hecho que el trabajo clínico de muchos odontólogos mejore. Bien. Entonces, si hacemos un resumen en base a qué diseño de margen voy a seleccionar, pues voy a seleccionar el que sea más conservador, el que en tus manos, mis manos, en las manos de tus alumnos, en las manos de los alumnos, sea el más fácil de preparar y que al mismo tiempo sea conservador. Porque si es fácil de preparar, lo va a identificar bien quien lo está preparando. Va a servir muy bien para definir dónde inicia y dónde termina la restauración. Va a dar el espacio suficiente para el material restaurador. Y ojo, volvemos al mismo concepto, terso y liso, que no se les olvide. El margen debe ser terso y liso. Fácil de preparar, conservar mi estructura dental y si es fácil de preparar, obviamente vamos a tener un acceso visual genial, ¿sí? Te van a salir muy bien las preparaciones. Estas son sugerencias de Noritake para su sistema Katana, el sistema CAD/CAM, en donde agrupó las fallas más comunes de nosotros los odontólogos, ¿sí? Entonces, esto es en lo que nos tenemos que estar fijando. La mayoría de los que usamos fresas troncocónicas de punta redondeada, en la zona cervical dejamos a veces una pequeña rampa, como de patineta, una pestaña, ceja,
filo, borde, no sé cómo le quieras definir. Noritake le dice margen en forma de J, ¿sí? En donde este filo, donde hace la curvatura y se eleva, es muy fácil que se lastime y se dañe. Y si se lastima y se daña, se puede lastimar durante la toma de impresión, se puede lastimar al momento que cementas el provisional o lo rebasas y ya tienes tu impresión hecha. Entonces ya tienes un cambio de lo que tienes en boca impresionado a lo que realmente sucede después del rebase del provisional, que te va a quedar un margen abierto. Entonces, es complicado. Segundo, si tú estás mandando impresiones al laboratorio, impresiones de silicón, de polivinil siloxano, como el etch, entonces tú te estás casando con un problema, porque a veces al yeso se le complica duplicar esa J. Y si el yeso la alcanzó a capturar, el técnico la puede lastimar sin darse cuenta. Entonces, ten mucho cuidado de no generar estas Jotas. Después te voy a explicar cómo las vamos a resolver. Pero este es un error muy común, muy común. Otro error común es los hombros profundos, en donde nos excedimos y dejamos un margen demasiado ancho. Y eso a veces genera paredes retentivas y también genera un exceso de material. Para los nuevos materiales no es problema el exceso de material. El detalle es que aquí ya no eres conservador, ¿sí? Los filos de cuchillo no son muy recomendables. ¿Por qué? Porque los robots que hacen el fresado pueden astillar esa zona tan delgada, ¿sí? Aunque los técnicos se han amañado y han logrado engrosar esos márgenes en el momento del fresado y ya después ellos los terminan de asentar a mano, ¿sí? Pero de todos modos no, los fabricantes no lo recomiendan. Las retenciones. Fíjense que este tipo de retenciones, que suelen suceder por cambios en la forma en la que preparamos el diente, es un problema más porque se debilita el diente que problema para que la restauración sea fabricada. ¿Por qué? Porque el software va a aliviar esta zona, el software va a bloquear esta parte virtualmente y no es problema, ¿sí? Pero esta zona va a quedar con un espacio de aire que la va a ocupar el cemento con el que vas a cementar la restauración. Entonces, pues corremos el riesgo de que a mayor cantidad de cemento, el cemento no se comporte igual de bien, ¿sí? Entonces, si tú llegaras a tener este tipo de retenciones, pues es recomendable o que las bloquees con un material como resina, una resina fluida y luego repreparas el diente, o una resina densa y repreparas el diente, ¿sí? Entonces, ten mucho cuidado con esto. Segundo es rugosidades en el margen. Esto es súper común. Esta parte de la rugosidad suele pasarle a la mayoría de los odontólogos. ¿Por qué? Porque se invierte poco tiempo en el preparado de los dientes y porque la mayoría de los odontólogos solo usan una sola fresa para preparar las paredes y preparar el margen. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que necesitamos un armamentario de fresas, un armamentario básico, pero que con eso básico vas a generar muy buenas preparaciones, ¿sí? Entonces, ojo, no dejes este tipo de margen irregular, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedes generar tensiones en la circonia, tensiones en el disilicato, tensiones si son coronas de cerómero y se pueden fracturar. Surcos, huecos, cavidades que pueden ser diseñados para lograr más estabilidad de la restauración. A veces el escáner no lo alcanza a detectar bien, entonces no va a cumplir bien su objetivo. Por esa razón no se recomiendan, ¿sí? Pero los escáneres de última generación están asombrando porque capturan bastante información de esto y pues chéquenlo, ¿no? Ahí con su escáner o con el técnico que tiene su escáner. Si el técnico que tienes tiene un escáner de última generación y tú necesitas en tu preparación hacer rieleras, guías o pines, pues entonces puedes generar esto. Si el técnico usa un escáner que no es de última generación, pues entonces no hagas este tipo de cosas. Paredes muy paralelas, aguas, porque podemos generar demasiada fricción. Ojo, el técnico suele equilibrar esto en el software, ¿sí? Y los bordes incisales de tu preparación no los dejes agudos porque se pueden fracturar. Se puede fracturar el modelo, se puede fracturar el diente en ese borde. Y otra,
aquí sí, el robot no puede fresar esta parte porque las fresas muy delgaditas no alcanzan a dejar un borde incisal delgado. El técnico lo va a dejar aliviado, o sea, va a quedar una restauración con un espacio aliviado y esto puede consumir espacio para el material restaurador. Entonces considera que si te está quedando agudo, mejor redondealo, por favor, ¿sí? Otro error muy, pero muy común es que la transición entre vestibular, proximal y lingual o palatino genera un escalón demasiado elevado y esto genera tensiones en la circonia, en el disilicato que puede generar fracturas. Lo mismo en la cara oclusal, no dejes transiciones demasiado elaboradas, muy anatómicas la preparación porque también puedes generar tensiones. ¿Sale? Ok. Otro factor importante a considerar en tu preparación es la oclusión, o sea, el plano oclusal, cómo lo tienes, si un diente está extruido, si está inclinado. Obviamente eso va a generar mayores desgastes en un diente o incluso a veces ni los tocamos, simplemente preparamos paredes y a veces por oclusal ni los tocamos. ¿Sí? Entonces siempre consideren esto. O dientes que están en una mal posición y llevarlos por medios protésicos a una posición correcta implicaría un desgaste importante del diente que probablemente va a requerir tratamiento de conductos. Entonces yo sería de la idea de mejor proponer otras soluciones como de tipo ortodóntico. Vienen las consideraciones ahora mecánicas o yo diría biomecánicas. Esta parte está interesante, me gusta mucho porque es la parte del por qué, ¿sí? Y siempre les pregunto a mis colegas, ¿qué entiendes por retención? Y bueno, me dan una serie de definiciones y todas bien, traen el concepto qué es retención. Pero el concepto de retención a veces lo aplicamos para todo, ¿no? O sea, si yo quiero que un objeto no se me vaya de lado, es retención. Y no, eso es estabilidad, ¿sí? Entonces, la retención es la resistencia al desalojo en el sentido opuesto en el que ingresa una restauración. Si mi restauración ingresa de arriba hacia abajo, entonces retención es que no se permita la salida de abajo hacia arriba, ¿sí? Eso es retención. ¿Quién participa en eso? Las paredes del diente, por fricción me va a dar retención. Participa la cara oclusal por superficie de contacto entre pared y cara oclusal. Esa milímetros cuadrados de superficie de contacto también me van a dar cierta retención. Y también participa, obviamente, el cemento de nuestra restauración. Ok, entonces, la resistencia al desalojo decíamos que es cuando se aplican fuerzas dislocantes, como cuando masticamos en un ciclo masticatorio y la mayoría es oblicuo, no masticamos como perros ni como vacas. De burla les digo a los muchachos como chubaca, ¿sí? O sea, como chucho y como vaca, chubaca, pero bueno, olvídenlo, no, nada que ver. Entonces, nuestra masticación es oblicua y esa carga oblicua es la que desaloja realmente las restauraciones. ¿Sí? Es el ciclo masticatorio normal el que va a desalojar la restauración. Entonces, fíjense qué tan importante es esto, porque va a estar condicionado el que la restauración se desaloje o no por muchos conceptos. Y muchos se basan a surcos, rieles, pines, y déjenme decirles que son medios secundarios para estabilizar la restauración, no son medios primarios. ¿Cuál va a ser mi medio primario en el que yo me tengo que esforzar para que mi restauración quede bien? Primeramente vas a tener que tener paralelismo entre tus preparaciones, ¿sí? Ese paralelismo genera una convergencia de las paredes que cuando viene esa carga oblicua se va a oponer esa pared al movimiento. Y tenemos en prótesis fija para coronas y puentes, pues tenemos que determinar o es un diente individual o es un diente pilar de prótesis fija. Si es pilar de prótesis fija, lo mismo que logre en un diente, tengo que tenerlo en el otro y en la misma vía de inserción para que entre los dos se compensen las cargas y no se nos desprenda la restauración. Bien, la altura y la superficie de contacto y obviamente la rugosidad de la restauración, la parte interna de la restauración debe ser rugosa y mi cemento. Hablando de la conicidad, entre más chupirulesca es la restauración, entre más piramidal es mi restauración, tengo menos contacto de la restauración diente y por ende tengo menos retención. Entre más cónica es menos retentiva. Y aquí tenemos una escala en donde tenemos 6 grados por lado, ¿sí? Perdón, 6 grados, 3 grados por lado, en donde yo tengo la mayor retención de mi restauración. Conforme yo voy dando más conicidad,
más chupirulés, más expulsividad a mi restauración, quiere decir que vamos a perder retención. Y ojo, aquí es donde ya vamos a poner al cemento, le vamos a exigir al cemento que haga cosas que probablemente no puede hacer. Y muchos me dicen, oiga, pero yo cómo carambas voy a medir esos 6 grados que me da en suma. Pues son 3 grados por pared. Y los 3 grados te los va a dar la propia fresa. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una buena fresa, te va a dar estos 3 grados. Va a ser complicado que tú logres estos 3 grados. Son 3 grados de libro, pero se sabe que en la comunidad odontológica la conicidad va a oscilar entre los 12 y los 16 grados. Y si regresamos a la gráfica, entre los 12 y 16 grados estamos hablando que estamos entre este rango, fíjense. Entonces, no tenemos mucha retención, ¿sí? Entonces, si yo voy a hacer una preparación un poco más expulsiva, entonces tengo que considerar que este tipo de restauraciones necesitan más superficie de contacto. ¿Sí? ¿Y cómo puedo lograr mayor superficie de contacto? No dejándolas tan cónicas. Y ojo, a veces también dientes más largos como un incisivo central, como un canino, esos dientes son más largos y al ser más largos me permite dejar más cónica la preparación sin perder superficie de contacto. En cambio, si yo tengo un premolar inferior, un segundo molar inferior, muy probablemente me voy a estar peleando con la retención y estabilidad de la restauración. Esta es una tabla, háganle screenshot o ya después lo van a ver en YouTube, creo que queda almacenada la plática. Y ahí, en esta gráfica, yo les estoy colocando que entre más paralela quede la restauración, pues obviamente voy a tener más retención. Entre más expulsiva, menos retención. Entre más de 4 milímetros de altura yo tenga mi muñón, más retención. Entre menos sea la altura del muñón, menos de 3 milímetros, menos retención. Entre más superficie tenga para mi restauración, llámese cara cruzada, paredes, obviamente voy a tener más retención y viceversa. Y obvio, si tengo coronas, tengo más retención que las incrustaciones o retenciones parciales o restauraciones parciales. La textura de la parte interna de mi restauración tiene que ser arenada, por favor. No la fresen, no tomen una fresa de diamante y raspen la parte interna de la restauración antes de cementarla porque no genera la suficiente rugosidad. No la genera. Incluso a veces ni siquiera lo suficiente o lo necesario para que la restauración se detenga. ¿Sí? Entonces, mejor arénala. No tienes arenador, regresa al laboratorio. Te es muy problemático regresar las restauraciones solamente para arenarlas, cómprate un arenador intraoral. Ya en el mercado hay muchos y hay de muchos costos para todos los bolsillos. ¿Sí? Entonces, cómprate tu arenador. Y el cemento, obviamente los cementos de resina van a ser más adhesivos que un óxido de zinc eugenol o un fosfato de zinc. ¿Sí? El policarboxilato nos da una retención media, que actualmente el policarboxilato lo estamos usando para restauraciones intermedias, provisionales de corto, mediano plazo. ¿Sí? Y el ionómero de vidrio, pues como ustedes saben, entre el ionómero y los cementos de resina es lo de hoy, para cementar restauraciones. Ok. Otro problema es que a veces cometemos el error de desgastar de más y nos va a quedar una restauración más alta que el muñón. Y cuando tenemos restauraciones más altas que el muñón, nos vamos a casar con un problema o con un riesgo de que se desaloje la restauración muy fácil. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para evitar ese desalojo? Ya decíamos, unas muy buenas paredes, tu cemento, pero también podemos echar mano de entender el comportamiento de tu diente. O sea, yo puedo generar esos mentados surcos o rieleras con la idea de lograr estabilidad. Ojo, no van a dar retención, van a dar estabilidad de la restauración. ¿De qué manera? Tú, pues simplemente lo que vas a hacer es, te vienes a la boca de tu paciente y haces esos surcos o rieleras. ¿Sí? Definitivamente hay dos conceptos que se pueden confundir uno al revisar los autores. Estos elementos accesorios para estabilizar la restauración no se pueden tallar por las paredes bucales y linguales. ¿Por qué? Porque el vector de carga es
el vector de nuestra masticación es de bucal a lingual, de lingual a bucal. Entonces tengo que colocar estos elementos en las paredes opuestas para que podamos lograr estabilidad. Si tú colocas estos surcos en bucal y lingual, no van a funcionar como tú quieres que funcionen. ¿Sale? Ok. ¿Qué otro elemento va a participar en una buena restauración? Obviamente el material con el que está fabricada tu restauración. Si tú tienes oro, obviamente es más maleable, más dúctil y puede tender a deformarse. Entonces el oro se dejaba para restauraciones no tan largas. Pero ahora tenemos circonia como material alternativo y se comporta diferente. ¿Sí? Entonces, dentro de los materiales actuales que tenemos para nosotros restaurar dientes, tenemos los polímeros, resinas, cerómeros, o todo aquel elemento que tenga cerámica y resina, son polímeros a final de cuentas. Tenemos restauraciones a base de vidrio, como las clásicas feldespáticas, el silicato de litio, disilicato de litio, la alúmina en los óxidos y el circonio. La alúmina ya está muy en desuso para generar núcleos, se usa para reconstruir sobre circonio, pero el circonio es como el rey ahorita de las restauraciones, ¿no? Entre el circonio y el disilicato son los dos materiales que están dominando la odontología libre de metal, ¿sí? Entonces, por aquí nos vamos a ir, porque yo también necesito que esa restauración, llámese circonio, disilicato o metal porcelana, resista. Entonces, yo tengo que medir el grosor de esa restauración, tengo que medirlo porque yo necesito calibrar este espacio. ¿Cuánto tengo? La mejor manera para que ustedes calibren sus preparaciones es con el provisional, por favor. Entonces, con el provisional tú vas a detectar dónde tienes exceso de espacio y dónde te falta espacio. ¿Por qué el provisional? Porque el provisional está replicando la anatomía del diente que tú quieres lograr con tu restauración definitiva. Entonces, creo que es la mejor opción que te puedo dar ahorita. Puedes hacerlo con el mismo sistema del software del CAD/CAM o del escaneo intraoral. Lo puedes hacer también con guías de silicón, lo vamos a ver más adelante. Pero el concepto es el espacio. Entonces, si yo tengo el espacio suficiente, el desgaste suficiente del diente, voy a tener la cantidad de metal que necesito para mi restauración. El grosor mínimo para el metal son 0.3 de milímetro. La mayoría de los técnicos están logrando restauraciones metal porcelana con grosores de 0.5 milímetro, 0.5. Pero en los lugares donde ellos creen que es crítico ganar más espacio, lo adelgazan, ¿sí? Entonces, la parte vestibular probablemente mida 0.3, la zona del borde incisal 0.5 milímetro y la zona palatina, si no es muy importante y hay espacio, también la van a dejar de 0.5 milímetro. Y las zonas más importantes por cosmética o estética van a medir más o menos de cerámica 1.2. Si tú sumas esto más el grosor del metal, pues vamos a tener una cara vestibular con un desgaste de 1,5 milímetros. Y en oclusal o incisal podemos tener desgastes para metal porcelana de 1,5 milímetros a 2 milímetros. ¿Sí? Esa es la cantidad de desgaste que se necesita para que la cerámica se vea natural, se vea agradable. En restauraciones que no llevan metal, aquí está el juego de toda la plática. ¿Por qué? Porque la mayoría de la odontología se está abocando a esto, está supliendo el metal porcelana por restauraciones circonio o disilicato. Con esto no quiero decir que el metal porcelana sea malo, no, por el contrario, es bueno, pero pues están en la búsqueda de materiales con una mejor vista, que sean más agradables. Y esto obliga a cambiar los patrones de desgaste. Por ejemplo, en metal porcelana buscábamos en la zona marginal desgastes de hasta 1,5 milímetros. Aquí vamos a hacer desgastes en la zona cervical de 1 milímetro y con forma de chaflán el margen, ¿sí? Y la zona incisal, para las libres de metal, necesitamos dejarlas de 1,5 milímetros a 2 milímetros. Esa parte se sigue conservando, ¿sí? Noritake congenia con ello y también ellos proponen grosores en incisal de 1,5 milímetros a 2 milímetros y de 1 milímetro a 1,5 milímetros en la zona cervical y paredes. Para las restauraciones que van a ser blindadas, o sea, hacen el núcleo de circonio y lo forran de porcelana, esto es lo que hacen los técnicos.
Ellos piden que tengan volumen porque va a ir la cofia de circonia y encima van a colocar la porcelana. ¿Sí? Entonces, generalmente las cofias son opacas, no son de un color muy agradable y necesitan tener espacio para agregar la cerámica. ¿Es menos el espacio? Sí, si se fijan es menos que en metal porcelana, sobre todo en la zona cervical, pero en las demás zonas es igual. Pero tenemos que siempre tener en consideración la forma y terminación del margen. Por favor, que deben ser ángulos redondeados, las cúspides deben ser redondeadas. No sugiero caras oclusales planas, sí debe de haber cierta curvatura, no muy pronunciada, pero sí cierta curvatura para que se estabilice la restauración, porque si tú dejas la superficie plana, podemos perder estabilidad de la restauración. Y fíjense, aquí están sugiriendo entre 5 y 15 grados de conicidad para la restauración. Pero esos son restauraciones, decíamos, circonia o disilicato de litio, que son blindadas con cerámica, que les colocan una cobertura de porcelana para dejar una caracterización más personalizada o más agradables visualmente. Pero si tu restauración va a ser monolítica, llámese Empress o llámese Katana o Amber o cualquier material a base de silicato, los grosores pueden ser menores si te fijas. Entonces podemos irnos a 0.8 en dientes anteriores y 1 milímetro en dientes posteriores. La literatura reporta que 1 milímetro para restauraciones monolíticas es más que suficiente, pero muchas veces necesitamos hacer un ligero ajuste oclusal, ¿sí? Y a veces 1 milímetro acabo en 8 décimas. Entonces, nos la estamos jugando a que esta restauración pueda fracturarse, ¿sí? Entonces, por eso algunos odontólogos estamos optando por dejar un espacio de 1.2, 2 décimas por aquello de cualquier ajuste que se tenga que hacer en el momento antes de cementar o en las citas de control después de cementada la restauración. ¿Sí? Entonces, hacemos este resumen. ¿Sí? Si tú tienes espacios, si tú quieres los espacios para tu restauración, podríamos decir que para una corona metálica, 3 décimas es lo mínimo, como en el tianguis, es lo menos, es el precio menos que te doy por ganar espacio. ¿Sí? Y para las restauraciones metal porcelana, 1,5, disilicato 1.2 y circonio 1.2, que yo te sugiero por aquello de los ajustes oclusales. En las paredes libres, sí puedes dejar tú 1 milímetro de espacio, pero en las zonas que van a requerir ajuste oclusal, yo sí te recomendaría 1.2 para que tú puedas hacer tus ajustes oclusales sin riesgo de que se fracture ese material. ¿Sí? Ok, este es un screenshot del software de Medit, del escáner de Medit, en donde tienen una aplicación que permite al odontólogo primero escanear la boca del paciente antes de hacer el tallado y después solapa o sobrepone un segundo escaneado ya con la preparación y el software te dice el espacio que ganaste para la restauración. ¿Sí? Entonces, estas son partes de las novedades que tiene el software de Medit que nos permite a nosotros los clínicos a estar jugando con el escáner intraoral y también usarlo para valorar nuestras preparaciones. Y este tipo de corte lo hace en cualquier zona, ¿sí? Mesial, distal, oclusal, solamente en cierta cúspide. Donde ustedes quieran hacer el corte seccional, el software se los da, para que ustedes puedan checar su espacio. Pero pues bueno, esto es tecnología y no quiere decir que toda la comunidad odontológica lo tenga. Entonces, en las pláticas que vamos a tener en la segunda y tercera, vamos a generar otro tipo de guías si tú no tienes un escáner para que puedas cubrir esa calidad y puedas verificar el espacio que estás logrando. Hablando de los cementos, este es un pequeño preámbulo. Ya en los años 80 estaban poniendo a prueba los cementos de resina contra restauraciones tradicionales de entonces, incrustaciones parciales, coronas parciales y coronas completas. Y obviamente la restauración que mejor da retención es la corona completa. Y aquí es donde yo
justifico el por qué sería más longeva una restauración de prótesis parcial fija con corona completa que con una restauración parcial. Pero si tú cementas esas mismas restauraciones con cementos a base de resina, wow, la escala no ajusta para calibrar la cantidad de retención que tuvo la restauración de corona, ¿sí? Entonces se nos va hasta las nubes en comparación con las restauraciones parciales, ¿sí? Entonces, para prótesis fija, yo sí te recomendaría que tallaras para coronas. Esta es una imagen donde quiero mostrarles porque es muy común que nosotros estamos adquiriendo o comprando las fresas. Con esto vamos a terminar hoy. No sé si quieran ir haciendo sus preguntas, comentarios y todo para preparar esas preguntas, irlas escribiendo. Quiero usar esta imagen, por favor, para dejar bien asentado que todos los fabricantes de fresas manejan una numeración ISO, es una numeración estándar a nivel mundial, pero curiosamente pocos la manejan, ¿sí? Esta es una imagen del catálogo de Orico, las fresas que son de origen alemán, Orico, y son unas fresas bastante buenas, tienen un equilibrio de calidad-precio muy bueno, la verdad, recomendables. Y lo interesante aquí es que ellos te facilitan el código ISO. Este código ISO es para que tú puedas brincar de un catálogo de otra marca y digas, yo quiero usar Orico y yo sé que mi fresa es por ejemplo, la 109. Pues entonces te ves al catálogo de Orico y dices, la 109, aquí la tengo. Porque hay compañías que no manejan estos códigos y nos meten en problemas. Y luego tú la solicitas al depósito y te dice, ese no existe. Eso no es verdad. Entonces, pues es que los depósitos o el personal que trabaja para el depósito no conoce esto, ¿sí? Entonces, nos toca a nosotros. Entonces, en base a este código, hay un código más popular que es el código germánico para la descripción de las fresas. Y este código es el que viene aquí a un costado. Y suelen tenerlo otras compañías también. Entonces, Orico les facilita el código ISO y el código germánico para que ustedes puedan seleccionarla como ustedes quieran, ¿sí? Las fresas de alta velocidad se les llama FG, Friction Grip. Entonces, este tipo de fresas son las de alta velocidad, las que colocamos en nuestra pieza de mano de alta velocidad, ¿sí? Entonces, este tipo de fresa viene codificada aquí porque también tenemos fresas para contraángulo, que las siglas son RA, y tenemos fresas de vástago largo, HP. ¿Sí? Entonces, esta es FG, que es para alta velocidad. Y luego ya viene el código, fíjense, el código ISO 109, y ya empieza toda la codificación. Recuerden que una misma forma de fresa, tengan mucho cuidado con esto, una misma forma de fresa les puede dar diferentes longitudes de fresa. Y una misma forma de fresa les puede dar diferente anchura de fresa. Entonces, la anchura va a generar un cambio de código, pero la longitud no. ¿Sí? Pueden tener esta fresa de 4, 5, 6, 7, 8 milímetros de largo y ser el mismo 109, nada más cambia la longitud. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con esto, porque luego es muy común llegar a un depósito y escuchar a los muchachos decir, oiga, me da una fresa troncocónica de punta redondeada. ¿Y cuál quieres? Porque hay muchas. ¿Sí? De hecho, de punta redondeada hay como 4 o 5 códigos ISO. Entonces, ahí es donde los maestros tienen que sentarse y decidir cuáles son las fresas que van a usar sus alumnos. El odontólogo tiene que sentarse, medir estas fresas para la técnica que él quiere aplicar. ¿Sí? Nosotros vamos previo a la plática, a facilitar unos códigos de fresas que son populares para el tallado de diferentes tipos de preparaciones y se las vamos a compartir con la codificación para que no batallen, ¿sale? Va a venir la forma de la fresa, el tamaño de la fresa, el código ISO,
para que no se compliquen la vida y puedan ustedes comprar sus fresas. Además, fíjense cómo las compañías mediante circulitos nos van diciendo que, por ejemplo, esta forma de fresa solamente la tienen en código azul, negro y verde. Si tú esta fresa la quieres en otros granos, por ejemplo, rojo, amarillo o blanco, y todavía Aurico tiene otro grano todavía más fino, tendrías que buscarla en otra forma de fresa, porque esta no te lo va a dar, ¿sale? Entonces, el catálogo también te dice aquí la codificación en base a colores para el grano de tu fresa de diamante, ¿sí? Entonces, la tabla que yo te estuve compartiendo va a ir de la mano con esto. Entonces, espero que haya tenido algo que comentarles, generar controversia, generar comentarios, para que ustedes en la siguiente plática podamos tener un tema más de conversación y generar un chat más dinámico, porque ahorita fue como soltar esta información y la siguiente nos vamos a poner bien padre, hablar sobre preparaciones para dientes anteriores, preparación para dientes posteriores, toda esa circunstancia el tallado, ¿no? Que a final de cuentas son técnicas y técnicas va a haber muchas, pero los conceptos se siguen aplicando en todas. Así es, muchísimas gracias, doctor. Una excelente conferencia. ¿Ven por qué les dije que vamos a hacer 3 capítulos sobre este tema? Porque estaba programado 1 hora y la verdad es muy extenso. El doctor explica bastante bien. Calidad. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Diga. Que no se me olvide, alguien que me recuerde de los que nos están viendo, por qué es importante una buena fresa. Acuérdenme, por favor, independientemente de todo lo que me quieran decir, pero acuérdenme de decirles por qué es importante una fresa en cuestión de la partícula del diamante. Acuérdenme, por favor, porque va más allá de tallar bien un diente, ¿eh? Va más allá. Y con eso los voy a convencer. Y más allá de la preparación. Con eso los voy a convencer. Gracias. ¿Va a ser la siguiente? Sí. Muy bien. Para que nos sigan, les dejo ahí como en las series, los dejo picados. Exacto. Recuerden, pues no se la pierdan la segunda, porque ya ahora sí tenemos que seguir. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por estar conectados. Gracias, de verdad, doctora. Reciban un caluroso saludo de todo el equipo de MDS Dental, que bueno, estamos al pendiente de qué son esas partes donde podemos apoyarlos a que tengan una odontología excelente. Muchísimas gracias, saludos. Saludos, que estén bien. Gracias por su tiempo.